Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas veces la vorágine del presente nos quita poder de reflexión sobre el pasado. Y al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace 2 años, cuando estos puntos eran tan solo una intención. En el espíritu de este acto, había una misión clara: quitarle la bota del cuello a las provincias, devolverles la autonomía a la política nacional, les había quitado y liberar así sus fuerzas productivas. Pues el siglo XXI hasta aquí y a lo largo del siglo XX no fueron otros que los siglos del gran sometimiento de las provincias. Desde su firma, el gobierno tradujo esa Carta Magna a legislación concreta, propuesta tanto por el Ejecutivo como por el Consejo de Mayo. Tomémonos un momento para analizar el camino recorrido en estos últimos años. Evitamos una hiperinflación que hubiera sumido a cerca del 90% de los argentinos en la pobreza. Y por si fuera poco, además logramos reducir la pobreza, digamos, a 27 o 28% según la frecuencia que le toque. A su vez, redujimos el déficit cuasi fiscal de 15 puntos del PBI a 0. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Eliminamos el cepo cambiario que les cercenaba la libertad a la gente de ahorrar en dólares. Aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sumado a todos los proyectos ha alcanzado la cifra de 150.000 millones de dólares en compromisos de inversión. Realizamos más de 16.000 reformas en el gran entramado legal que atosigaba a los argentinos. Llevamos más de 2 años con superávit fiscal, desendeudando un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente. Dentro de una relación deuda-producto consolidada y limpia entre el sector público de niveles del 100%, hoy se ubica en el 39%. Estamos desendeudando el país. Bajamos y eliminamos una ingente cantidad de impuestos y aranceles que afectaban a distintas etapas productivas. Como nunca en la historia de la Argentina, le devolvimos a los argentinos en baja de impuestos 3 puntos del PBI. Logramos que vuelva a existir el crédito hipotecario en el país, permitiendo que los argentinos puedan volver a soñar con la casa propia. Eliminamos los piquetes y devolvimos a la gente la libertad de circular libremente. De 9.000 piquetes por año, hoy ese número es 0. Y gracias al trabajo del Ministerio de Capital Humano, destruimos el negocio de los gerentes de la pobreza. Aumentamos significativamente las transferencias directas a los sectores más vulnerables y la educación obtuvimos excelentes resultados de las pruebas a aprender, lo que indica que también allí estamos por el camino correcto. A su vez, desde diciembre de 2025, con la confirmación del nuevo Congreso, hemos aprobado leyes como el primer presupuesto con equilibrio fiscal y libre de default en un siglo, la ley de inocencia fiscal, para que los ciudadanos honestos dejen de ser tratados como delincuentes y puedan volver a gozar de la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho. Una ley de modernización laboral compatible con el desarrollo de una nación moderna, con el fin de expandir la creación de empleo en el país. Modificación de la ley de glaciares, que devuelve a las provincias un grado mayor de potestad sobre sus recursos.
con reglas claras y desprovista de ideología antidesarrollo. El acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras 26 años de negociaciones y trabas, abriendo la producción argentina a uno de los mercados más grandes del mundo. Por último, aprobamos el acuerdo con los últimos holdouts, demostrando que la Argentina honra sus obligaciones y cerrando definitivamente un capítulo negro de nuestra historia. Como consecuencia de todo esto y de nuestra política económica, el riesgo país está cayendo a valores que no se veían hace más de 8 años. Pasamos de niveles de 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero, reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrando los compromisos. Esto no significa otra cosa que más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos, producto del compromiso inquebrantable con el superávit fiscal y la responsabilidad financiera del gobierno. De haber logrado esta transformación económica sin default, sin confiscaciones y buscando métodos de mercado para resolver todos nuestros problemas, supone una suerte de cruce de los Andes en materia económica. Y por eso hoy todo nuestro equipo económico es celebrado y respetado a nivel mundial. Hoy el mundo nos respalda, porque vieron de lo que fue capaz la nación argentina. Hoy el mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro. Hoy el mundo nos respeta, porque ven a un pueblo que supo aceptar los errores de su pasado y corregirlos con esfuerzo, valentía y apego a los principios morales de Occidente. Vale destacar, por otra parte, que todo esto se logró con un poder ejecutivo nacional con el menor poder parlamentario de la historia. Por eso, agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Por ejemplo, apoyando medidas que para la tradición argentina eran revolucionarias, pero sobre las cuales el tiempo terminó por darnos la razón, como el ya mencionado Rigi. El punto de que hoy gobernadores que no se adhirieron al régimen buscan desesperadamente cosechar los beneficios de quienes sí lo hicieron. Un ejemplo perfecto del cortoplacismo y la falta de escrúpulos de la vieja política. Ahora, a diferencia de nuestros primeros 2 años de gestión, no solo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país, también podemos conseguir la mayoría parlamentaria para avanzar, porque tenemos en pocas palabras el Congreso más reformista de nuestra historia. Por eso es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo 2 años atrás. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras 3 prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia a los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarlo. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, el
lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Supertiki, por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato. Una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Ni más ni menos que la noticia más importante del sector nuclear en 20 años. Cada una de estas iniciativas, tanto las ya concretadas como las que están en proceso, se corresponden con uno o más puntos del compromiso firmado por ustedes hace 2 años. Son el fruto de la voluntad política de todos aquellos que se unieron por un país diferente. Y por todo esto, este Día de la Independencia merece que nos detengamos a pensar por qué este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia. Por años, el sistema colonial le falló a las provincias del Virreinato del Río de la Plata, condenándolas a un modelo económico restrictivo y depredatorio. El progreso estaba atado a las relaciones con la metrópoli y todos aspiraban a poder irse al centro del poder político colonial. La declaración de la independencia fue un rechazo federal a ese pasado. Fue un deseo de poder nacer, crecer, prosperar y morir en propia tierra, en el propio hogar, en las provincias que vieron nacer a los habitantes del virreinato. Y también fue un salto al futuro confiando en la rectitud moral de la